Amigas, amigos, buenas noches. Estamos con ustedes una semana más a través de TAK Televisión y Nortevisión y vamos a tocar un tema que tiene que ver con uno de los días mundiales que la ONU ha implantado a nivel mundial y que se refiere a este último 10 de octubre en el que se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Según la ONU, 1 de cada 5 personas en el mundo necesitan tratamiento psicológico o psiquiátrico por la depresión o por la ansiedad y no reciben tratamiento. Además, tiene un coste económico que se cifra en cerca de $1 billón de dólares por falta de productividad, ausencia en el trabajo, ya sea público o privado. En la Unión Europea se calcula que son 84 millones de euros los que se pierden también anualmente y que significa un 4% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. En Canarias, según la última estadística, tenemos un 24% de personas que necesitan tratamiento en base a problemas relacionados con ciertos trastornos mentales. Afecta principalmente a las personas en paro, a las personas con menos estudios y más las mujeres que los hombres. Respecto a este tema, el gobierno canario ha puesto en marcha hace un año un programa de atención a la salud mental, entre cuyas cuestiones y objetivos se ha propuesto crear varios centros de tratamiento infanto-juvenil por sus repercusiones en la edad adulta, también comprobado por la ciencia y por la propia Organización Mundial de la Salud, que habla de los diferentes problemas que se puede tener en la edad adulta por deficiencias o por carencia de tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico en general a los jóvenes y a los adolescentes que sufren algún tipo de trastorno mental. Y por supuesto también lo sufren, de hecho, más las mujeres que los hombres y las personas con menos estudios o con menos posibilidades de atender de forma integral los diferentes problemas, las diferentes cuitas, dolores, sufrimientos mentales que puedan tener a lo largo de su vida. Con estos datos y más que podemos aportar a través de esta conversación de hoy, vamos a tratar de conversar un rato sobre este tema tan acuciante y tan importante, con tanta trascendencia para la población general y en concreto para la población nuestra de las islas. Como siempre, todos los lunes nos acompaña Antonio Melián, licenciado en Ciencias Religiosas, mediador familiar con su máster en ese tema, y mi compañero de amplia experiencia en psicología clínica, tanto en jóvenes, adultos como niños, José Acosta. Con ellos y entre todos vamos a intentar de alumbrar el tema y si a ustedes les parece nos siguen y también pueden opinar al respecto. Don Antonio, me acuerdo de ti porque además somos testigos de lo que significaba en otra época el manicomio, ¿verdad? El manicomio. El manicomio, sí. El tremendo manicomio donde los enfermos deambulaban por los patios como zombies y a veces amarrados en las camas. Sí, pero ya sabes por qué iban como zombies. Es decir, en aquel momento la terapia se reducía a los choques. Para que nos entendamos todos. Sí. Eso lo saben ustedes. ¿Electro qué? El shock. Electroshock. Los choques lo sabemos todos los demás y se entiende perfectamente. Sí. Realmente era un abuso total y absoluto, era una falta de formación de los psiquiatras que teníamos, muchos de ellos amigos míos, pero a uno de ellos le hablé muy duramente, muy bronco, con bastante rabia,
porque le había recomendado una persona, una mujer en concreto, muy deprimida. Yo no sabía tratar aquello, como es obvio, ¿no? Y la traje a su despacho y él lo consideró que había que internarla para hacer un tratamiento. Menos firmar un papel, no vi yo la necesidad de que lo hiciera, me hizo todas las promesas, que el electroshock no lo iba a dar, que los choques no le iban a caer a ella, porque era una persona muy inteligente. Una persona que sacaba para adelante a través de una tienda de barrio, sacó para adelante a los hijos con carrera. El marido era un borracho que no era que se emborrachara, sino que iban empatadas. Se emborrachó una vez y después ya era continuada, ¿no? No, un inútil, pero es que además tenía una finca grandísima, muy próspera, en hortalizas y demás, que también aprovechaba para la casa, el suministro de la casa, y ventas en esa tienda. O sea que era una joya de mujer. Pero decía él que era una esquizofrenia y que eso habría que curarlo. Y llegó un día a verla y me la encuentro como tonta, parada, sentada en un banco, babeando. Digo, Dios, no me lo creo. Y entro corriendo en el despacho, no estaba este psiquiatra, estaba otro. Me paró, ¿usted está loco? Digo, sí, ya me gustaría, les gustaría a ustedes que yo estuviera loco. ¿Dónde está fulano? Dice, en el despacho de al lado. Muy bien, ¡bra! Y lo levanté del sillón, digo, ¿qué te dije? ¿En qué quedamos? Y entonces, pues nada, aquella mujer se destrozó totalmente su vida, sus hijos a la deriva, al final aparecieron algunos drogados, otros dejaron los estudios para sacar para adelante la familia pequeña que tenía, porque tenía muchos hijos. Esto es lo que yo puedo contar como experiencia y lo que eran los choques. Ha cambiado mucho cómo se trata la enfermedad mental, que también hablar específicamente de qué es enfermedad mental y qué no lo es, pero bueno, sería entrar quizás demasiado tecnicismo. Pero cómo se ha tratado la enfermedad mental hace tiempo, cuando no se sabía, cuando se daban electroshock a ver qué pasaba, a cuando empezó a aparecer medicación y empezó a aparecer medicación eficaz para controlar la esquizofrenia. Y se empezó a tener mucha más información también de la diferencia entre una persona deprimida, una persona que tiene un problema mental más agudo como es una esquizofrenia, de una persona que a lo mejor lo que tiene es un episodio de estrés profundo o un episodio de estrés prolongado. Se empezó a tener mucha más información. Pero es verdad, los manicomios, como estás diciendo, eran sitios terroríficos. Afortunadamente ya la situación ha cambiado. La situación ha cambiado y ha cambiado muchísimo mejor. Sí. El tema de la esquizofrenia y cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico que tiene una base biológica, necesita un tratamiento biológico, necesita el compensar ese desequilibrio de neurotransmisores que pueda tener el cerebro en ese momento. Pero el tratamiento no era encerrarles. El tratamiento eficaz no era encerrarles, contenerles o sedarles para que no pensaran, para que no hablaran. Porque si todavía nos remontamos antes, aquellos experimentos, porque eran experimentos que se hacían interviniendo en el cerebro, cortando aquí, cortando allá, las famosas en su momento lobotomías que se hacían y dejaban a la gente zombie para el resto de su vida. Afortunadamente ha cambiado muchísimo la información y muchísimo el tratamiento. Una cosa que yo creo que toca decir y que podemos decir aquí es que existen tratamientos eficaces, que ahora una persona con un diagnóstico de una enfermedad mental tiene un tratamiento eficaz. Hay psiquiatras competentes, hay psicólogos competentes, hay médicos competentes que pueden ayudar en este tema. Creo que eso, de entrada, sí nos toca dejarlo claro. Y afortunadamente también, la enfermedad mental tiene un amplio, engloba muchísimas cosas, desde las de base biológica, como estamos diciendo, a situaciones más relacionadas con un proceso de estrés o no estoy llevando una vida como la que me gustaría llevar. Cada situación requiere un tratamiento y existe tratamiento eficaz para eso. Hablando de la lobotomía, no podemos olvidar la película de Milos Forman, Alguien voló sobre el nido del cuco. Qué bonita. Una película extraordinaria, en la que el protagonista se rebeló
contra un tipo de tratamiento excluyente, pura contención, y se rebeló intentando normalizar la vida de los pacientes, como uno más, devolviéndoles tratamientos más alternativos y devolviéndoles la dignidad de ser humano. Y por eso lo castigaron y le hicieron una ablación en el cerebro y lo dejaron evidentemente como un zombi, ¿no? Gran película que además coincidió y que fue paradigmático porque significó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades mentales desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, que además coincidió con el gran movimiento de Laín y de Cooper de la antipsiquiatría. Exacto. Y que yo recuerdo incluso en algunas conferencias que yo asistía en Madrid cuando yo estaba estudiando la carrera en la Universidad de Madrid, en la que ya no se hablaba de psiquiatría ni de psicología, sino de sociatría. O sea, porque ya implicaban o derivaban o centraban como posible causa o razón de ser de ciertas enfermedades mentales en el entorno social y en la familia. Y hablando de esto, y antes Antonio también lo tocaba, y lo tocábamos, los famosos manicomios, el Valle del Dolor, que existió en la isla de Gran Canaria, donde estaba la leprosería, los enfermos del pulmón, todo, ahí estaba todo un totum revolutum. Cuando a raíz de los años 70, mediados de los 70, empezó el desinternamiento de los enfermos mentales, ¿qué sucedió? Que trasladaron el problema a la familia. Sí, señor. Y entonces, en ese momento, recuerdo que además estaba yo como psicólogo en una entidad insular, en el Cabildo, ¿no? Llegaban las familias pidiendo, por favor, ayudas. Ayudas no solamente económicas, sino ¿qué hago con un chico de 18 años que tiene una psicosis profunda, que estaba contenido allí con medicación y ahora lo tengo en la familia? ¿Qué hago? ¿A dónde recurro? Se creó un problema familiar y social en la ciudadanía. Y también había que darle respuesta. Afortunadamente, como todos estamos diciendo ahora, hay tratamientos alternativos, la cosa ya ha mejorado bastante, de hecho se ha tomado conciencia a través de diferentes programas que se están implantando en Canarias, pero todavía queda mucho por hacer y por decir, y al respecto después hablamos de algunos tratamientos y demás que tú me apuntaste ahora, pero que seguiremos hablando de este tema, ¿no? Pero, Antonio, tú también viviste evidentemente este problema en las familias, ¿no? Porque mayores, jóvenes, mujeres, tratadas, contenidas con medicamento, y con el famoso choque en el manicomio, los lanzan fuera. ¿Y qué recursos teníamos para tratar a esta gente? Sí, yo recuerdo ese tema. La antipsiquiatría abrió una esperanza entonces ya se dividieron también las psicologías conductistas y las psicologías. La psicodinámica, sí. Efectivamente, porque lo que se iba era adentrarte en el enfermo y más que buscar la venita que iba mal, era de alguna manera arroparle, y por eso la aparece como vislumbrante o como apariencia o como realidad de un nuevo tratamiento que pudiera cubrir a la familia. La familia, el problema activaba: ¿qué hago yo con este hombre? ¿Qué hago yo con este niño? ¿Qué hago yo con esta niña? ¿Por qué? Porque mientras se tome el tratamiento, no le van a dar ataques, pero una cosa son los ataques y otra cosa es el temperamento, el carácter, la forma de actuar que tienen esas personas derivadas de sus desviaciones psiquiátricas o psicológicas, ¿no? Entonces, esto era lo que molestaba a la familia. La familia se encargaba de que la pastillita se la tomaran debidamente y no le daban esos ataques, no le daban esas brutalidades, pero el comportamiento era insufrible. Sobre todo, la verdadera frustración de la familia era: no sabemos cómo hacerlo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil crear unas charlas, crear unas asociaciones, crear algo donde los psicólogos, psiquiatras rotan y van ilustrando a la familia en anticomportamientos, diríamos, por decirlo más suave, en modos de conducir
al paciente hacia una socialización familiar. Pero ¿no? fíjate, porque lo que estás diciendo es que en ese momento se estaba intentando parar el síntoma. Se estaba parando el síntoma, pero que esa persona se adaptara, que empezara de nuevo a incorporarse a una sociedad, que fuera una persona autónoma, que buscara trabajo, que fuera capaz de cuidar de sí mismo. Esta parte se descuidaba. La familia no tenía ni idea. Estamos hablando de que faltaba información para la familia, para que las personas que atendían a esa persona enferma pudiera saber, además de parar el síntoma, digamos, además de parar la fiebre, bueno, vamos a ver qué hacemos para que esta persona pueda ser una persona autónoma. Y que solamente en ese momento lo que hacían, hablo de esa época en la que salían fuera de los manicomios, el único recurso inmediato que tenían era seguir dándole el tratamiento médico, farmacológico, que le habían impuesto en el... El único que conocían, el único que tenían, efectivamente. Claro. Y la gente decía a la hora de una contratación, ¿no? Es que hay un loco suelto, tío, es que me lo van a endosar en una empresa donde, por ejemplo, lo voy a poner para recoger los ceretos de tomate y hay 40 mujeres y se dedica a rajar a las mujeres que de por sí tienen esa aparentemente debilidad, ¿no? Yo no estoy muy seguro. Un loco suelto además. Como un loco suelto, yo no lo contrato. Cuando realmente las personas con este tipo de enfermedades no son más violentas, la inmensa mayoría no son más violentas que el resto de la población, no tienen comportamientos, más bien al contrario. Suelen manifestar comportamientos de inhibirse, de aislarse, de no socializar, les cuesta socializar. Empezaron a aparecer programas precisamente para eso, para facilitar las habilidades sociales, la forma de interactuar, la forma de conectar con otro tipo de personas, y mejoró muchísimo la calidad de vida. Bueno, ahora, insisto, se ha avanzado muchísimo en eso, pero en ese principio, en ese primer momento, solo se trataba el síntoma y esas personas no se adaptaban. Las familias no sabían, hacían lo que podían. Cuyo estigma además era tan público y manifiesto que todos nos acordamos lo que salía en los medios, en los grafitis, en las imágenes, en los dibujos, el loquero, con la camisa de fuerza, se la imponían y lo llevaban al manicomio. Con lo cual era tremendo, porque además era un cajón desastre, ¿no? Porque una señora que estaba sumida en su depresión o que hablaba sola y demás, los choques. Y yo recuerdo algún momento en el que alguna familia decía, algún joven, que a un niño, no, es que el médico no le dio los choques porque era muy chico. Claro, el chico tenía miedo. Parece que hoy incluso hay algunas psiquiatras, algunos médicos que vuelven a insistir en esa posibilidad porque dicen que son menos agresivos, que ya los choques son menos agresivos que antes, ¿no? Pero no deja de ser un choque violento en el cerebro para cierto tipo de problemas que a lo mejor tienen otras vías, como vamos a tocar ahora, de solución o de tratamiento, evidentemente. Pero sí recuerdo esa figura, con la trompeta en la boca y la camisa de fuerza. Y este es el loco que anda suelto, la loca que anda suelto. Con lo cual era un estigma social. Es que había una familia que lo tenía doble. Era el señor dormía con una tijera grande debajo de la almohada para atacar al loquero cuando venía a buscarlo. Claro. Y al lado dormía su mujer, que no dormía, por si en una pesadilla o en una historia de esta pensaba su marido que el loquero era ella y se la cargaba con la tijera. No dormía. Entonces los problemas que se creaban es que terminaban locos todos los de la casa. Y eso fue consecuencia de una mala política. Correcto. Porque no se dio una alternativa cuando se cerraron los manicomios. No se dio una alternativa. Que es verdad que había que cerrarlos, vale, que aquello no era eficaz, de acuerdo, pero no se dio una alternativa eficaz en ese momento. Perfecto. Claro. Pues vamos a ver si seguimos conversando sobre este tema y damos alguna alternativa que nuestros queridos y queridas telespectadoras puedan entender y también puedan compartir con nosotros. Nos vemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De nuevo con ustedes, amables telespectadores, estamos debatiendo, estamos conversando con todos entre nosotros sobre un tema que posiblemente ¿quién de ustedes no se ha sentido concernido, implicado alguna vez en un problema, en un estado de necesidad respecto a cómo tratar a un, entre comillas, enfermo mental, que ya en sí ese término ya indica cierto estigma, cierto sanbenito que ya a lo mejor hasta lo condiciona para siempre, ¿no? Porque, como bien decía también antes José, hay una escala, es decir, no todos son enfermos mentales y hay un polo en el que a veces se cae o se intenta estigmatizar o se intenta meter un problema cuando realmente no lo hay. De eso también posiblemente ahora apuntamos alguna solución o alguna cuestión que tenga que ver con este tema, ¿no? Pero vuelvo a decir, todos en algún momento hemos presenciado algún familiar, algún amigo, alguna amiga, y todos posiblemente ustedes y nosotros hemos, por lo menos yo, en mi época de prácticas en psicología clínica, había pasado por algún despacho de psiquiatra donde las personas estaban absolutamente sumidas, cabizbajas, en ese momento en el que solamente recibían un tratamiento farmacológico. Afortunadamente yo hice después unas prácticas, las hice en un hospital de Madrid, donde había precisamente un médico canario, un psiquiatra canario de Tenerife, que tenía un sistema avanzado dentro de la línea de la antipsiquiatría y demás, y que me hizo participar en terapias de grupo respecto a algunos familiares, a algunas personas que sufrían algún tipo de trastorno depresivo, porque una cosa muy importante también, los psicólogos lo sabemos, ¿no? No todas las personas están preparadas según el síntoma y según el diagnóstico que se haya efectuado sobre ella para participar en una terapia de grupo. Porque no, depende del momento, y a veces se ha utilizado esa técnica como un totum revolutum, todo el mundo, no. Y por supuesto también hago una llamada de atención, ahora hablamos de posibles alternativas, seria llamada de atención a los curanderos, a las curanderas, a los magos y no magos, y a las magas, y a los videntes y no videntes, que se atreven a tratar este tipo de problemas por vías estrafalarias e incluso a veces cósmicas, ¿no? Con lo cual se perpetúa esa idea equivocada de que todo es posible y de que todo puede ser. No. El tratamiento implantado para este tipo de personas, una vez diagnosticadas de algún tipo de anomalía, disfunción o de tipo conductual, tiene que estar en manos de profesionales cualificados, y esos son solamente los psiquiatras, los médicos, los neurólogos y los psicólogos.
Lo demás son cortinas de humo y son cuestiones que a veces son tan deplorables que a veces uno se encuentra con personas tratadas que vienen de otro tipo de qué sé yo, de naturópatas o de ideólogos es que además me decía, es que vengo de parte de la doctora tal, y una doctora tal, una evidente, ¿no? O una cosa. Bueno, de acuerdo. Centrando el tema. Alternativas. Don José Acosta. Alternativas. Cada uno de los profesionales que está implicado en la salud mental tiene una caja de herramientas terapéuticas, digamos, muchas opciones terapéuticas dependiendo del caso. Desde la medicación, distintos tipos de medicación, distintos tipos de terapia, existen muchas alternativas. Estabas comentando lo de la terapia de grupo, y la terapia de grupo no sirve para todo tipo de personas. Es que la terapia de grupo no es adecuada para todo tipo de problemas. Claro que no. La terapia individual, dependiendo del tipo, tampoco es adecuada para todo tipo de problemas. Primero habría que hacer una evaluación con respecto a qué es lo que está pasando, para después ver cuáles son las herramientas terapéuticas, sean medicamentos, sea terapia individual o no, para poder aplicar. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ahora mismo, si tú llevas a un niño entre 5 y 10 años a determinado tipo de profesionales, todos tienen TDAH. Ahora mismo el TDAH se ha convertido en el diagnóstico rey en determinadas edades. Todos los chavales que son mínimamente inquietos, que no se mueven, que hablan en clase, empiezan a ver la sospecha de que tienen un trastorno de déficit por atención. Es un ejemplo de cómo, desde mi punto de vista, es un ejemplo de cómo se está hiperdiagnosticando una situación y se está empezando a tratar con medicamentos una situación que a lo mejor lo único que requiere es aprender a poner límites. Que a lo mejor lo único que requiere es empezar a que los padres empiecen a poner determinadas normas de otro tipo, de otra manera, ¿vale? Es un ejemplo de que eso, a lo que en su momento se empezó a llamar que empieza la falta de salud mental, es el principio de un proceso de enfermedad mental, sí. En muchas ocasiones no lo es, muchísimas ocasiones. Y como eso se podrían poner muchos ejemplos. Sí. Antonio, seguro que tu experiencia como mediador familiar llegan a las consultas, llegan a los profesionales de esta área, personas también que sufren los embates de este tipo de problemas, ¿no? La persona que sufre, la madre, el padre, los hermanos mayores o alguien que lo manifiesta, hombre, tiene unas palabritas de consuelo por parte del mediador, claro, con una preceptiva derivación a quien corresponda. Es decir, el psicólogo me gusta más. Pero ayuda bastante. Ayuda, hombre, es que tú le pongas la mano por encima, claro, le digas tal, bien. Yo, de todas maneras, quiero remontarme a años 70. Los años 70, que es cuando se empieza a producir el movimiento de ruptura de los hospitales, de los manicomios. Yo estaba en pleno desarrollo comunitario en Telde. Entonces, yo me llevé varias veces a Luis González, que era un poco el referente de la antipsiquiatría en Las Palmas de Gran Canaria. Me llevé varias veces a Pilar Velasco, una señora que ya está retirada, que llevó la dirección de un centro que tenían en Tafira, la Caja de Ahorros. Entonces el psiquiatra iba más a comportamientos y maneras de tratarlo. Esto que decía, él se reunía muchísima gente porque había muchísimos casos en Telde. Y cuando venía Pilar era más los infanto-juveniles, sí, ¿no? Porque era su campo. Aquello era dentro de un horno vacío, pero caliente, era un jarro de agua fría, ¿no? Era confortante porque la gente ya iba hablando de otra manera. Y con respecto al tema del TDAH, yo siempre he pensado, porque ha habido un gran proceso, es decir, el bobo de mierda de Manolo Vieira, ¿no? Hasta el desinquieto.
que es la palabra nuestra canaria. El desinquieto, yo tengo un niño desinquieto, ¿qué hago con él? ¿No? Sí, Entonces, eso ya se ha volcado en el TDAH. Yo cuando entré a dar clase otra vez, me encontré con una palabra que me hizo muchísima gracia, era el disruptivo. Cuidado, después ya se han especificado. Sí. Entonces, el disruptivo era aquel que disrumpía en una clase y montaba los cirios. Si tengo tiempo, después contaré una experiencia explicada por uno de los alumnos diciendo, ¿usted me da permiso un cuarto de hora para yo alterarle la clase y que usted no se pueda mover? Claro. Luego lo cuento si ustedes quieren. Sí, hablando de la experiencia. Hay una experiencia llevada a cabo en Noruega de 2 centros psiquiátricos en concreto, cuyo rótulo a la entrada es tratamientos sin fármacos o sin psicofármacos. En ese tipo de centros pioneros en Europa, como todos los países nórdicos, en educación y en sanidad, que son pioneros y son muy avanzados, se trataba no solamente a depresivos, sino incluso a psicóticos. Se basaba además en otra experiencia de Finlandia, que se llamó diálogo abierto, en el que también se trataba a los pacientes que diagnosticados con epilepsia, con psicosis, con depresión mayor, con estrés, y también se les trataba mediante psicoterapia, psicología cognitiva y psicología conductual. Tremendo, porque además los mismos pacientes lo demandaban, cosa que muchas veces en Canarias y en el Estado español en general no lo demandan. Mire, quiero que me disminuya, que me amengüe lo que es la medicación. Y entonces se reducía la medicación y como alternativa empezaron a trabajar este tipo de problemas. Incluso me extrañó mucho porque la psicosis, que es un tema más profundo, más serio, en el que ya se habla y se ha investigado, que es un tema además que tiene alguna concomitancia de tipo orgánica o cerebral, ya de tipo neuronal. Bien, pues se hizo un recuento al cabo del año y parece ser, según la estadística y los profesionales de estos centros en Noruega y Finlandia, que se habían recuperado el 85% de los pacientes, de forma que una vez realizado durante un tiempo, llevado a cabo el tratamiento por profesionales de la psicología, pudieron incorporarse a sus trabajos, ser ampliamente productivos en sus trabajos y volver a una cierta estabilidad emocional en su entorno familiar. Lo digo porque se puede cuestionar y posiblemente neurólogos, psiquiatras, médicos en general podrían cuestionar que esto fuera cierto o que esto fuera útil. Desde luego, en los centros de salud, los médicos de cabecera saben muy bien la cantidad de personas en un alto porcentaje que les llega, incluso con algún trastorno de tipo orgánico que tiene su base psicológica. Y a veces dicen, no, esto no es para mí. Y ya los centros de salud, como todo el mundo sabe, ya han incorporado a profesionales de la psicología clínica para que traten este tipo de problemas o de disfunciones. Nuestra experiencia, por lo menos personal, en algunos casos, así lo hace constatar. Y hemos trabajado de forma intensa con problemas, con pacientes o con usuarios que presentaban sobre todo algún tipo de depresión, de ansiedad, de angustia, en el que poco a poco, en contacto con su médico de cabecera o con su especialista, se le iba retirando el medicamento y se iban tratando los problemas desde una óptica puramente de la psicoterapia, de la psicología cognitiva conductual, y con resultados ampliamente satisfactorios. Entonces, esa experiencia ha existido, se ha dado, y quiero también que nuestra gente lo sepa y vayamos ya comprendiendo, introyectando en nuestra sociedad canaria de que a los psicólogos y psiquiatras no van los locos. Y de que la psiquiatría y la psicología clínica, sobre todo, la psicología en general, interviene en este tipo de problemas con otras técnicas, con otras alternativas que en manos de profesionales cualificados
puedan tener un gran resultado, una gran eficacia, dependiendo de qué casos y en qué momentos. ¿Qué pasó con los pisos tutelados, aunque la tutela era a distancia, por el Cabildo, que fueron recogiendo gente con una categoría de aceptación social y se ponían a vivir? Yo tenía en mi comunidad de vecinos, que era Buenavista, todo lo que marca Buenavista, desde Pepe Goncalves hacia arriba, los 470 viviendas de cuatro plantas, tenía 2 o 3 pisos tutelados y funcionaban relativamente bien. Algún altercado que podía haber, pues, o entre ellos, porque eran 2, 3 personas según las habitaciones que hubieran, o con el entorno inmediato, en la tienda o en la calle. Entonces yo tuve que intervenir en varios momentos, pero ¿qué pasó con esos que desaparecieron de repente y dónde se ubicó esa gente? Vamos a comentarlo a continuación. ¿Qué te parece, Antonio y José, después de esta pequeña pausa, y seguimos con ustedes? Muy bien. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, amigas y amigos, estamos tratando este tema de tanta trascendencia y que preocupa a toda la sociedad en general y a la sociedad de las islas, ¿no? Y estamos comentando diferentes alternativas que puedan existir y que existen de hecho ya. Afortunadamente en esta época, estos tiempos en los que ya los problemas, digamos, del espíritu del alma, por hablarlo de alguna forma, ya no se tratan solamente con la típica pastilla, sino que en algún caso se puede combinar con lo que es la terapia o la psicología clínica, la psicología cognitiva, conductual, y en algunos casos además se puede prescindir bajo control médico de la medicación siempre que esas personas se puedan incorporar a tratamientos grupales o individuales de índole eminentemente psicológica. Y en este caso, José, yo creo que nuestra experiencia profesional avala este tipo de tratamiento en las personas. Siempre, claro está, dependiendo de cada caso, porque como saben ustedes muy bien, cada tratamiento es, como se llama, idiosincrático, es decir, es individualizado porque no hay enfermedades sino enfermos. Sí, ponías el ejemplo antes de estas experiencias que se están haciendo en el norte de Europa, en el que se está intentando evitar el uso de la medicación. Con eso, 2 anécdotas que quisiera contar. Una, se descubrió hace unos años, se empezó a descubrir
un comportamiento un tanto extraño en algunos animales en ríos en la península. Y se empieza a ver que ese comportamiento extraño viene porque en los ríos empezaba a aparecer restos de antidepresivos. El excesivo consumo de antidepresivos por parte de la población había hecho que esas sustancias, que esos antidepresivos, fueran a las alcantarillas, de ahí a los ríos y llegaran a los peces. Y se empezó a constatar a través de eso. Quisiera contar una anécdota que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando de la falta de información. Es habitual que alguien que venga a consulta a partir de una determinada edad, de repente te diga, le dices, oiga, que a usted lo que le ha pasado puede ser que sea una crisis de ansiedad. Y dice, no, si a mí me lleva pasando esto toda la vida. A mí me dan mareos, tengo fatigas, me dan unos agobios, alguna vez me he desmayado, pero voy al médico, me da una pastilla y se me quita. Y esa persona puede estar años. De un tiempo para acá, ya me pasa y me ha pasado en varias ocasiones, que llega un chaval o una chavala de 16, 17 años, que ha tenido una crisis de ansiedad, la identifica como tal y va a la madre o al padre y le dice, quiero ir a un psicólogo porque a mí me ha pasado esto. La diferencia está en que estos chavales han tenido charlas en el instituto, han tenido formación en el instituto, han tenido una clase de, ¿cómo la llaman?, educación emocional, o sencillamente ha ido alguien a informarles de qué va eso. Y también que hay profesores ya informados de lo que es un ataque de ansiedad. Y este chaval busca la ayuda a tiempo, en vez de pasarse 10 años, 15 o 20, con lo que otra persona cataloga como de mareos, me desmayo. Llega este chaval a la consulta, recibe un tipo de ayuda específica durante un tiempo corto, aprende a identificar cómo le afecta el estrés para pararlo a tiempo y ese problema se acaba. Deja de ser un problema, aprende a manifestar sus propias capacidades y a utilizar sus propias herramientas. La información es valiosísima. Y por terminarlo, con respecto también a lo que estabas diciendo antes, cuando uno no sabe a dónde ir es fácil que caiga en manos de curanderos, en manos de... Bien, con respecto a eso, si uno quiere ir a un curandero, que sepa a lo que va. Pero lo que no es ciencia no es psicología. La psicología, la medicina, la psiquiatría está avalada por una serie de estudios que llevan mucho tiempo. Hay protocolos marcados que se han demostrado eficaces. Si uno quiere acudir a alguien que le eche las cartas, que sepa a lo que va. Pero si va a un psicólogo y a un psicólogo colegiado, lo que no es ciencia no es psicología. Bueno, ahora te contesto una cosa, Antonio. En mis tiempos, cuando yo comencé a trabajar en psicología, me llegaba gente y no me echan las cartas. Claro, porque todavía no estaban diciendo, yo no tengo... No traje la baraja. No tengo la baraja. No, está equivocado. Pero... Y tú antes preguntabas por los pisos, sí. Yo recuerdo que esos casos se derivaban a los centros de salud. Es decir, se le daba ayuda a la familia para que, ayudas económicas, por lo menos en la época de hace unos años, o sea, ahora cómo estará el tema, las entidades públicas, el gobierno de Canarias y también los cabildos, los ayuntamientos, dan ayudas a la familia para que traten los problemas psicológicos o bien en gabinetes privados, que también se da, o en centros de psicología, en profesionales de la psicología y de la psiquiatría, y que yo recuerde que sí se hacía, o que también recurran a lo que son las entidades públicas, a los centros de salud, que están también, por supuesto, desbordados, donde se dan horas, porque es una cuestión de esta cuestión, de este tema, y quiero dejarlo muy claro, y José lo sabe y también lo sabe Antonio, la importancia que es la no deserción, o sea, la constancia en el tratamiento. La experiencia nuestra, te viene una persona, un chico, una chica, un pibe, una familia a la consulta y le das unas ideas y desaparece. No, hay que ser constante, son tratamientos a veces de larga duración, a veces menos, pero viene una persona angustiada o la consulta del psicólogo y expone su problema y demás, y mire, esto ya hemos diagnosticado lo que es, ya sabemos de lo que se trata, pero esto requiere un tratamiento que significa la implicación de la familia y de otro tipo de técnicas, pero que no se resuelve en una vez o dos veces. Y se produce lo que se llama en psicología y en psiquiatría la deserción, o sea, abandonan. Y abandonan porque
lo que tú decías antes, no están informados porque no se ha implantado en la sociedad canaria en general la cultura de la psicología, sí. De lo que es la psicología como alternativa y como tratamiento de todos los problemas de angustia, ansiedad o depresión. Me gustaría decir una cosa con respecto a eso. La terapia psicológica se parece muchísimo a un entrenamiento, se parece muchísimo. Ya está, claro. No tiene... hay un concepto semimágico para muchas personas precisamente por la falta de información, pero no. La terapia psicológica se parece muchísimo a un entrenamiento. Se parece mucho a cuando alguien quiere aprender una habilidad nueva, identificar una habilidad nueva que uno ya tiene. Y como entrenamiento que es, requiere efectivamente de un proceso de aprendizaje. Al principio puede costar un poco y después el resultado vale la pena. Pero se parece muchísimo a un entrenamiento. En eso vamos totalmente de acuerdo. Yo añadiría un poco más a la terapia. Es decir, sí. Con ese entrenamiento aprende a eliminar comportamientos que no son del agrado social, por decirlo de alguna forma, sí, sí. Y se sustituye, porque en ese diálogo que tienes con el terapeuta, que no solamente actividad física, sino mientras hago la actividad física hay tacto, entonces lo que sí hay, y lo saben ustedes mejor que yo, es inmediatamente ese vaciar su interior, confiando en un amigo que juegan juntos por ejemplo. Sí, y ocurre con los niños, con quien mejor se ese puede poder hablar, poder hablar con alguien. Hablar, y entonces empieza a haber esa mutación de comportamiento, que es lo que se pretende en definitiva. No una imposición, que sería conductismo, sino una derivación de aquellos compartir sentimientos y modificar comportamiento. Pero lo modifico yo, no por imposición tuya. Efectivamente. Claro. En definitiva, la satisfacción que uno siente cuando, en cierto modo, a través de un tratamiento, de un entrenamiento, como tú bien decías antes, transforma la vida de una persona o de una familia, cambia la vida. Y respecto a eso, y antes hablaba de la no deserción, de no marcharse, de no abandonar, por ejemplo, yo la pequeña experiencia que tengo de mi estancia en Buenos Aires, donde allí está instalada, está plenamente asumida y demasiado el tema del tratamiento continuo, a veces incluso hasta un poco exagerado, ¿no? Porque te encuentras con una persona de 33 años que hablas con ella, señor, y si no, ya el psicólogo ya me dio el alta, ¿no? Después de ¿cuánto? De 15 años. ¿Y qué problema tenía? Que mis padres se separaron. 15 años. Sí, de 15 años, ese es el problema. Claro, lo que pasa es que también hay, como bien sabemos, los tres que estamos acá, hay lo que se llama un tratamiento de apoyo, de crecimiento personal, de asesoramiento. Efectivamente, ese señor que tuvo una pequeña disfunción, ese joven, que sufrió algún pequeño trastorno, alguna pequeña dificultad que tuvo por sus padres separados, sobre todo cuando eran en conflicto, bien, se sintió desasistido, se sintió desorientado, el psicólogo muy bien que lo orientó, pero luego asumió otro tipo de tratamiento o de intervención que consiste en que mediadores familiares, psicólogos o psiquiatras trabajen con esa persona durante un largo tiempo en pos de un crecimiento personal. Pero una cosa es el crecimiento personal y otra cosa es una terapia buscada, relacionada con lo que estamos hablando, un problema de ansiedad. No, para nada. No 15 años, ni 15 meses hacen para nada. En muchas ocasiones. Hombre, pero otra cosa es ese acompañero del que habla. Hombre, yo le decía yo le decía a su esposa, a su mujer, mira, yo te lo resuelvo en 2 meses. ¿Cómo? 2 meses. Pues voy con vos. Quiero decir, si era ese tema. Claro. Otra cosa es que busques un acompañamiento. Que hay una cultura canaria, sobre todo canaria, porque yo después hablo con peninsulares, hablo con Canarias, las terapias lo más cortas posible. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque quizás sepamos que el mercado no está para más. Sí. Y es cuidar el tema. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy con eso, que alguien me dice, esto te puede durar 15 años, y tú me prometes que en 3 meses, pero como mucho, sí, ¿no? Como mucho, en 3 meses. Y es verdad. Esto está resuelto, yo hago un cálculo. Claro. Tanto por tanto, cuántos millones me salen. Y tanto por tanto, cuántos cienes me salen. Otra cosa que después, de forma puntual, cada 2 o 3 meses hay un seguimiento y demás,
Pero el tema es, o sea, no es demasiado traumático, y no lo es, que una pareja se separe, se separaron, vale, ya está, se separaron, sí, el niño sufre una pequeña disfunción, si están preparados, la pareja lo lleva mejor que otros que no están preparados, pero tanto para, claro, lo que pasa es que luego, vuelvo a decir que como está instalado, como allí, mi experiencia es que todas las personas tienen su psicólogo lo tienen, pero la tienen, tengan o no problemas. Es decir, para consultar un libro, para consultar un tema de autoayuda, para consultar un problema escolar que tienen sus hijos, para un cambio de trabajo. En general, la sociedad acepta la intervención psicológica en diferentes aspectos de su vida y por eso hay un seguimiento. Pero, Antonio, es verdad, hombre, no podemos alargar años y años cuando un tema, por lo menos puntualmente, para lo que esté viene, esa crisis de ansiedad, ese problema que tú tienes, por ejemplo, por un duelo, por la muerte de un familiar o una separación, 2 o 3 meses se resuelve. Claro, pero es que yo prefiero venir para el año que viene porque me surgen brotes equivalentes y tengo otra Pero eso es otro tema. Una cosa es la terapia o la intervención psicológica para solucionar un problema y otra cosa es que yo estoy buscando la opinión de un profesional externo que me pueda dar opciones, recomendaciones para temas relacionados con la vida cotidiana. Eso, que tiene que ver más con el crecimiento personal, tiene que ver más con otras cuestiones. Porque recordemos, hablando de salud mental, que la salud, el término de salud, no solo tiene que ver con la falta de síntomas o con la falta de enfermedad, sino que la salud tiene que ver, según define la Organización Mundial de la Salud, con un estado de bienestar físico, psíquico y general. Sí. ¿Vale? No es solo no me duele la rodilla, es me encuentro bien, es un estado de bienestar. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Una terapia al tipo de las que están hoy protocolizadas para un tema de ansiedad no lleva 15 años, no lleva 15 meses, no lleva ese tiempo. Otra cosa es las personas que sí que acuden y vienen al psicólogo porque prefieren tener una opinión profesional relacionada con lo que pasa. José, también te digo, y también te lo digo a ti, Antonio, y a la gente en general, claro, depende de las escuelas psicológicas, que cada psicólogo trabaja y las culturas. Claro, y las culturas, sí, bueno, porque sí. Claro, siempre depende de los casos y de qué tipo de vía se tome para tratar cualquier tipo de problema, ¿no? Y con esto también queríamos mandar un mensaje de que no todos los problemas, ante cualquier síntoma debemos acudir al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra. Hay también, digamos, resortes personales, recursos personales que pueden hacer que se supere. O sea, con esto quiero decir que no podemos y ni debemos alarmar a la población. Entre otras cosas porque, como dice muy bien el refrán, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Gracias a Dios. Afortunadamente. Y con esto les emplazamos, sigan ustedes atentos a nuestra televisión, que estaremos con ustedes durante toda la semana. Hasta pronto.